Arratsaldeon guztioi, bai. Gaur berdintasunerako zuzendaritzatik nator eta niri dagokit maila hau aurkeztea eta ongi etorria ematen dautzuet guztioi. Emakumeak eta osasuna jardunaldietako bigarren saio honetara. Atzoko saioak begiak ireki zizkigun hain begi bistakoak ez direnak ikusteko. Gaur begirada berri honek mugitzera eraman behar gaituela eta aurrera egiteko proposamenekin gatoz. Como ya recordaba ayer la diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa La Espada, estas jornadas son fruto de una colaboración entre este departamento y la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y llegan ya a su quinta edición, en un año en el que la colaboración ha propiciado que estas reflexiones sobre salud y mujeres se hayan integrado en el programa de la estrategia Emakumeak. Muchas de las personas que estáis hoy aquí sois habituales en las actividades que programamos desde Emakumeak. En ese marco propiciamos reflexiones sobre la diferente posición de mujeres y hombres en la sociedad, los diferentes reconocimientos, la diferente visibilidad, invisibilidad en ocasiones de las mujeres, los estereotipos y su impacto, la desigual distribución de prestigio, los retos a los que nos enfrentamos para alcanzar una igualdad real. La propuesta de estas jornadas sobre mujeres y salud se alinea de lleno con esto que hacemos en Emakumeak y el título de las sesiones de ayer y de hoy no puede ser más ilustrativo de ello. Ayer, lo que no se ve, pero nos afecta. Hoy, lo que sí podemos cambiar. Lo que no se ve, pero nos afecta, fue nuestro hilo conductor ayer. Una propuesta a mirar con ojos nuevos y críticos a cuestiones que hemos interiorizado como universales, asumiendo que lo masculino es lo universal. Tantas cosas que están ahí y que no hemos podido o no hemos sabido ver. En el arte, en el empleo, en la familia, en la ciencia, en la empresa, en el deporte, en el ocio, en la salud. Tanto que tenemos que mirar y reconocer para que las mujeres podamos entender que lo que nos pasa no es algo que nos pase individualmente, sino como algo que nos sucede a las mujeres en plural. No son excepciones de cada una de nosotras, son una generalidad que tiene unas profundas raíces de género, raíces que condicionan lo que se espera de nosotras y que condicionan también nuestra respuesta a eso que se espera de nosotras. En el tema de la salud, la jornada de ayer nos abrió los ojos más allá de próstata versus ovarios. Distintos síntomas, diferencias en la investigación, prejuicios en la atención, en definitiva, consecuencias en la salud y en la calidad de vida. Entenderlo puede ser el primer paso para que cada una de nosotras pueda desprenderse de culpas y de exigencias a veces heroicas. Pero hay también cosas que podemos hacer colectivamente y desde las instituciones, empezando por propuestas como estas mismas jornadas y por las puertas que las personas que nos están presentando sus ponencias están abriendo desde sus respectivas responsabilidades profesionales. Y en eso que podemos hacer, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer lo que nos contarán Pedro Carrascal Rueda y Lourdes Íscar Reina. Pedro nos hablará de la sobrecarga de la cuidadora, la enfermedad crónica en mujeres mayores cuidadoras, y Lourdes lo hará de la salud, trabajo y mujeres, de lo que se está haciendo en Euskadi. Tendremos también al finalizar la ocasión de hacer preguntas, o sea que si apuntáis alguna cuestión luego se agradecerán. Y voy a presentarles a la vez, para luego dejarles el protagonismo total de lo que queda de tarde. Pedro Carrascal Rueda es director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes desde octubre de 2022. Ha estado vinculado al asociacionismo de pacientes de esclerosis múltiple durante más de 25 años, llegando a ser presidente entre los años 2018 y 2022 de la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple. Desde abril de 2024 forma también parte de la Junta Directiva del Foro Europeo de Pacientes, entidad representativa de las personas pacientes a nivel europeo. Cuenta con una amplia trayectoria en participación institucional, representación de pacientes y políticas sanitarias, impulsando iniciativas orientadas a incorporar la voz de la persona paciente en la toma de decisiones, la medición de resultados en salud y la transformación del sistema sanitario hacia modelos más participativos y centrados en las personas. Lourdes Íscar Reina es médica del trabajo,
Técnica superior de riesgos laborales con las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. Es auditora en prevención de riesgos laborales, medio ambiente y calidad. Lleva más de 30 años dedicada al mundo de la salud laboral, trabajando como responsable de salud laboral y de un servicio de prevención mancomunado a nivel nacional. Responsable de salud laboral en Osalan durante 4 años, desde 2020 ocupa el cargo de directora general de Osalan. Gracias por venir, por compartir con nosotras y Pedro, te toca. Es que ricasco. Vale. Bueno, es que ricasco. Muchísimas gracias, Cristina, por la presentación. Pues estoy encantado de compartir esta tarde con vosotros y con vosotras y poder hablar del trabajo que hacemos desde la plataforma de pacientes y desde el abordaje que estamos haciendo del análisis de la cronicidad y en concreto del impacto que tiene sobre la mujer. Antes has nombrado parte de lo que hago, de lo que hace la plataforma. Me gustaría daros un poco de contexto sobre qué es esto de la plataforma de organizaciones de pacientes. Diréis, otra asociación, sí, con todas las que hay y tantas asociaciones y tantos pacientes. Me gustaría explicaros que en realidad somos todas las asociaciones de pacientes juntas, que esto es una novedad porque más allá de tener una enfermedad, de vivir con una patología, las personas pacientes que viven con enfermedades crónicas tienen muchas cosas en común y algunas de ellas es visibilizar la realidad de quienes conviven con ellos, que parece que cada uno le pasan cosas diferentes y resulta que cuando ponemos el foco hay muchas que coinciden. Así que, como veis aquí, 47 grandes federaciones de asociaciones, identificaréis los logotipos de algunas de ellas, pero dentro de esta plataforma de organizaciones de pacientes hay organizaciones tan grandes como FEDER, con 400 entidades, OCEAFA, la Confederación de Alzheimer, está Diabetes, están neurodegenerativas. Bueno, pues yo creo que prácticamente están todas las importantes y es que entre todas aglutinan a prácticamente 2.000 asociaciones de ámbito territorial, como por ejemplo la que a mí me ha dedicado muchos años y en la que hemos compartido con muchas de vosotras actividad, que es ADEMBI. ADEMBI, que es la Asociación de Esclerosis Múltiple de Vizcaya, sería una de esas 1.913. Así que ahí tenéis un poco la dimensión de lo grandes que somos y todo lo que representamos. Y la verdad es que es difícil cuando alguien dice, pero ¿cómo se puede representar la voz de los pacientes siendo tan diferentes? Y realmente no representamos la voz de los pacientes. Lo que hacemos es, y lo has nombrado, es dar ese espacio para que los pacientes tengan la oportunidad de representar y de visibilizar. Creo que voy a hablar de la visibilización varias veces durante mi intervención y es algo que suele pasar, que las necesidades de los pacientes son invisibles y no se abordan y no se solucionan. Y en parte de eso también está la solución de las propias necesidades. Así que lo que hacemos es estructurar esa participación para que tenga cabida y sea visible. Estamos en un momento, y quería aprovechar esta presentación, acabo de venir de Madrid de una reunión precisamente vinculada con esta normativa de las asociaciones de pacientes, en la que se empieza a regular que las asociaciones de pacientes son un agente más del sistema sanitario y que tienen la importancia que tienen, pero que tienen un espacio y que pueden dar voz y que pueden canalizar las necesidades de los pacientes. Se está trabajando en un anteproyecto de ley que iniciará su trámite parlamentario en junio y que va a ser un antes y un después a esa participación informal y esa invisibilidad que también ha tenido el movimiento de asociaciones de pacientes. El movimiento de asociaciones de pacientes empezó en los años 50 algunas, pero básicamente en los años 80, coincidiendo con la democracia. Durante los años 90 y 2000 se fueron consolidando y en la década ya de 2010, 2014, pone aquí en la diapositiva, empezaron a crearse esas federaciones que han constituido la plataforma después. Sobre el 2000 y 2014 se genera la plataforma de pacientes. A partir de que ya cogen una dimensión, hay algo que creo que es muy importante y en lo que nos hemos dedicado. La plataforma ya tiene 12 años, se fundó en 2014, y es generar evidencia. Y es lo que os voy a traer hoy aquí. Cuando hablamos de qué le pasa a los pacientes,
no vale solo con un testimonio, con que yo venga hoy aquí, cuente mi experiencia o la de mi madre, que tiene esclerosis múltiple, diga, pues esto es lo que le pasa. Creo que es importante que visibilicemos todas las realidades, incluso que demos espacio para que se puedan integrar, y esto ya será en los siguientes pasos que hagamos a través de los datos, ¿no? Pero que se visibilice de verdad lo que le pasa a cada persona y se busquen soluciones. Pero durante unos cuantos años os voy a traer 2 estudios del año 2020 y 2024 en concreto sobre el impacto de la cronicidad en la mujer. Hemos estado recogiendo la evidencia del impacto en la cronicidad, y es que no había nada escrito y documentado, y hemos hecho muchísimos estudios. Esta evidencia que hacemos las asociaciones de pacientes ahora, no solo damos testimonio, sino que aportamos datos, va acompañado de investigación, de construir agenda pública y de poder avanzar. Así que estamos en un momento en el que, gracias a todo eso que lo quería poner en valor, que se ha construido desde los años 80, que hemos crecido y nos hemos organizado y hemos aportado evidencia y datos, estamos ahora en un momento de participación institucional, ¿no? De poder aportar, y es lo que yo pretendo con la presentación esta tarde, tratar de aportar algo que enriquezca también el debate. Os decía que somos asociaciones de pacientes y somos asociaciones de pacientes crónicos. Realmente representamos la cronicidad. Y la cronicidad es algo que siempre decíamos que va a llegar, que es un reto, y realmente está aquí, nos está desbordando. Estamos hablando de que el 54% de la población, probablemente son datos ya desfasados porque son datos del INE de hace unos años, 54% de la población, 20 y tantos millones de personas viven con enfermedad crónica. Y antes se hablaba en singular, pero ya podemos hablar en plural, viven con más de una enfermedad crónica, y vemos que esto ya no es solo de los adultos o de la población mayor de 65 años, en personas menores de edad, por debajo de 18, 19 años, encontramos que está subiendo también el impacto de la cronicidad. Hablábamos de porcentajes del 19-20%, estamos ya en 22-23% y sigue aumentando. El éxito de la ciencia, del conocimiento, hace que cada vez podamos convivir con más enfermedades, que aunque algunas no tienen cura, pero se puede hacer una vida más, una mejor calidad de vida, y esto arrastra una cronicidad. Y esto que es un éxito, ¿no? Vivir con enfermedades crónicas, ocurre que en algunas personas genera unos condicionantes que impactan en su vida de una forma más importante que otra. Tener una enfermedad no solo es determinante de que vas a tener una vida muy complicada, pero cuando se junta cronicidad, edad, género, cuidados, por ejemplo, se dan unos elementos que afectan a la vulnerabilidad de muchas personas, y cuando hablamos de cronicidad y de vulnerabilidad hablamos también de mujer, y estos son los datos que aporta en los estudios que os traigo hoy. Así que la cronicidad, la edad y el género se cruzan en la vida de muchas personas mayores. Tenemos 2 estudios, no me voy a extender mucho, de marzo del 2020, que estudiaba la relación entre mujer, discapacidad y enfermedad crónica, y otro más reciente, de diciembre del 2004, que veíamos el impacto de la enfermedad crónica en mujeres mayores y cuidadoras, porque veíamos que además de vivir con una enfermedad crónica, resulta que había muchas mujeres que eran cuidadoras de otras personas, además de ser pacientes por sí mismas, lo cual añadía una nueva capa de vulnerabilidad. En el estudio 2020 sobre mujer, discapacidad y enfermedad crónica, veis en este gráfico de mi derecha o mi izquierda, no sé cómo lo... Bueno, que el impacto en hombres y en mujeres es diferente. El 19% de las mujeres con enfermedad crónica cuidaba habitualmente a otra persona con discapacidad, enfermedad o dependencia, frente al 15% de los hombres. Vemos que existía una diferencia, y cuando veíamos diferentes aspectos sociodemográficos, ¿no? de cómo era el impacto de las necesidades de ayuda en las personas, sí que veíamos que un 45%, por ejemplo, veíais ahí que necesitaban cuidados de las personas enfermas, pero veíamos esas variables que cambiaban con la edad. No era lo mismo entre los 30 a 39 años que más de 60 años, que con una renta media alta o con una renta baja, que si trabajaba, que no trabajaba. Hemos estudiado el impacto que tenía en la mujer, y la verdad es que pues se visibilizaban algunas situaciones llamativas, como la disponibilidad también de cuidador en función de distintas variables. Veíamos que el 48% de las mujeres necesitaban un cuidador, personas que vivían con enfermedad crónica o discapacidad,
y veíamos que en caso de viudedad aumentaba muchísimo y dependiendo las edades también había variaciones. En el estudio 2024, desde una perspectiva un poco diferente, pero volvían a salir circunstancias parecidas. Preguntábamos sobre el tiempo medio dedicado al cuidado de un familiar dependiente según sexo del cuidador y veíamos que entre semana ocurría y también el fin de semana, y en verde veis mujeres frente a hombres en naranja. La media al final queda lo oculta, ¿no? Pero muchas veces hasta que no pones el foco no te das cuenta que hay una gran diferencia sobre el tiempo medio que se dedica al cuidado de un familiar. Cuidar, decíamos de esta manera, por el número de horas que ocupa casi una jornada completa, 5,9 a diario y 6,9 los fines de semana. También la relación de el tipo de cuidados era diferente en los hombres y las mujeres. Veíamos, no sé, ¿se ven los números desde lejos? Pequeño, bueno. Veíamos que incluso los hombres cuidan en un vínculo más acotado, mientras que el cuidado de las mujeres se expande. La red familiar descansa más sobre ellas. Los hombres, ahí veis esa cifra de 92, cuidaban sobre todo a la pareja y, sin embargo, no apenas se referían al cuidado de hijos, nietos o otras personas fuera de ese núcleo más cercano. Y sí que veíamos que había una diferencia entre mujeres y hombres de forma evidente. La media de horas dedicadas en distintas tareas, según perfil, también veis que varían entre hombres y mujeres, y también, que también era una parte que nos interesaba mucho, entre mujeres que eran cuidadoras y que no eran cuidadoras. Media de horas dedicadas a distintas tareas. Por lo tanto, además de cuidar, veis que el número de horas que se sostenía en el hogar. Cuando os hablaba de números grandes, del 54% de la población y del impacto en personas mayores, vemos que si vamos analizando, y por eso también hacemos estudios específicos sobre estos temas, veis que se añaden capas, ¿no? Veíamos a tener cronicidad, a tener edad, a ser mujer, y vamos añadiendo capas que es los cuidados, el sostenimiento del hogar, que ahora vamos a ver datos, impactan en la salud de las personas. Esto no es solo una descripción social de lo que está pasando, sino que esto tiene consecuencias en la propia salud y en el autocuidado de las personas. El tiempo que dedicas a los demás no lo dedicas a ti. Y aquí veíamos en esta frecuencia con la que se salta o se olvidaba la medicación, según el perfil, y veíamos que las mujeres cuidadoras frente a las no cuidadoras tenían más ocasiones en las que se saltaban la pauta de medicación o esa adherencia era menor. Muy pocas veces es excepcional, ahí vemos que hay una media que también los hombres es coincidente, pero de vez en cuando me la salto o a menudo me la salto, pues era algo que en mujeres cuidadoras vemos que aumentaba. Por lo tanto, las cuidadoras disponían de menos tiempo para cuidarse a sí mismo y piensan más en las necesidades de los demás. Y también preguntábamos por la frecuencia con la que se cumplían las recomendaciones médicas, y veíamos también que ocurría lo mismo, que al no tener tiempo para uno mismo, pues tampoco era para cuidarse. Preguntamos si siempre o en todo momento, o a menudo, la mayor parte de las veces, y veis ahí la diferencia entre hombres y no cuidadoras, o entre cuidadoras y no cuidadoras. La diferencia entre mujer cuidadora y no cuidadora para dedicar tiempo a sí misma en el cuidado de su salud era importante. Esto hemos visto que impactaba en la adherencia y en el autocuidado, pero también impacta en la salud emocional, sobrecarga emocional, estrés y culpa. Y en esta gráfica vemos, no hay grandes diferencias, pero en todas las variables vemos como la mujer que cuida frente a que no cuida tiene un mayor impacto, tanto en ansiedad, apatía, estrés, tristeza, cansancio. O sea, que era algo común que ocurría en todas, y vemos también que hay diferencias entre hombres y mujeres. Y cuando preguntamos también sobre el grado de satisfacción con diferentes aspectos de la vida, pues también veíamos que la satisfacción pues era diferente. Por lo tanto, menor. Por lo tanto, vemos que hay el impacto de la enfermedad crónica en mujeres y cuidadoras no solo limitaba su salud, su adherencia y otras situaciones, sino también ven más limitada su satisfacción vital o su vida social. Como ya con esto termino, como estábamos, el foco de hoy era qué se podía hacer, traigo algunas cuestiones que en estos informes siempre concluimos con cosas que tenemos que cambiar.
Y lo que observamos es que hay que añadir perspectiva de género. Hay muchas cuestiones que no se aporta perspectiva de género y cuando estamos hablando de atención a la cronicidad y a las personas y estamos hablando de adherencia en pacientes, tenemos que incluir la perspectiva de género porque los abordajes son diferentes. Incorporar políticas de género en el diseño y servicios sanitarios y sociales con respuestas interseccionales ante las desigualdades de cuidados, la necesidad de apoyo domiciliario profesional para descargar todas esas necesidades, programas de respiro, seguimiento de la salud, implementar evaluaciones periódicas de la salud física a través de la atención primaria, servicios comunitarios, redes de apoyo comunitario, apoyo emocional y psicológico y formación de autocuidados. Son algunas de las herramientas que no van a solucionar el problema, pero que van a paliarlo y que tenemos que poner en marcha seguro. Y sobre todo, también concluir que es un recurso que no es ilimitado y que no es a costa de nada, que los cuidados tienen un impacto en la salud de la población y en la salud de las personas. Ahí veis en el punto 2 que decimos el cuidado no es ilimitado. Si queremos cambiar algo debemos dejar de asumir que el cuidado familiar es un recurso que está ahí, que no tiene coste y que no es ilimitado, y no lo es, y tiene cuerpo, tiene género, tiene edad y tiene consecuencias sobre la salud, que es un mensaje que quería transmitir claramente con mi intervención. Y no solo es acompañante, no solo es un familiar, es también una paciente, una ciudadana con derechos y una persona que necesita tiempo, apoyos y seguimiento. Por lo tanto, desde la POP creemos que hay que cuidar a quien cuida y que no es una medida complementaria, que no es algo para decirlo hoy como un discurso, sino que se tiene que trasladar en políticas concretas y en acciones. Y por lo tanto, bueno, con esto ya termino. La cuidadora mayor con enfermedad crónica, que era el estudio sobre lo que trataba, no puede seguir siendo invisible para el sistema y tenemos que aplicar acciones, medidas y políticas que lo solucionen. Gracias. Pues buenas tardes a todas y todos, digo todos porque veo 3 o 4 cabecitas, así que encantada de que vengan hombres a jornadas de igualdad, porque no habrá igualdad si no tenemos a los hombres apoyando en esta lucha, así que vaya por delante. Bueno, gracias a vosotras, no, a mí no me aplaudáis. Para empezar esta parte que yo voy a contar, yo la he titulado Salud, Trabajo y Mujeres, ¿qué estamos haciendo? Lo de ser la segunda viene bien, porque así sé lo que no tengo que decir, porque ya hay parte que has dicho tú, así que te lo agradezco enormemente. Pero bueno, voy a empezar un poco contando quiénes somos, ¿no? Y por qué estamos aquí. Supongo que algunos nos conocen, algunas nos conoceréis y otros pues igual no tanto, ¿no? Nosotros somos un organismo del Gobierno vasco, un organismo autónomo que está adscrito a un departamento, al Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, y somos los encargados de gestionar las políticas de seguridad y salud en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Lo que decía el compañero Pedro, las políticas de seguridad y salud. Nosotros las gestionamos, es decir, tiramos, si me permitís las expresiones así un poco burdas, tiramos del carro para que lo que vemos en la calle se pueda corregir. Es decir, somos los que creamos las herramientas, los instrumentos y los que día a día seguimos y fortalecemos el que las personas que tienen que llevar a cabo estas políticas de prevención las pongan en marcha. Eso es lo que hacemos. Entre otras cosas, asesoramos, asistimos a consultas, hacemos promoción, divulgación, formación externa. Por supuesto, hacemos control administrativo, pues porque para eso somos un organismo del Gobierno vasco, y hacemos investigación e innovación. En todas estas tareas, entre otras cuantas, tengo aquí compañeras que han venido a apoyar la igualdad, porque tengo que decir, vaya por delante, y así lo voy a decir, que esta presentación la han hecho mis compañeras, así que las gracias para todo el equipo de Osalan. Bueno, yo la presentación, nosotros lo vamos a centrar en el trabajo, no voy a ir tanto a un colectivo determinado, sino que la presentación de ahora, de este ratito, lo que quería compartir con vosotras sobre todo es cómo empezar, es decir, cómo está el mercado, porque no tengo manera de trabajar y de ver qué está fallando si no analizo, ¿no? Entonces, lo primero es saber qué pasa en el mercado, cómo estamos trabajando, quién trabaja en qué, por qué trabajan unas personas, unas mujeres en un mercado y otras en otro. Qué factores de riesgo en el ámbito laboral, es decir,
cómo me afecta, sea algo de prevención, saben más ellos que nosotras, eso lo vamos a analizar, y los daños derivados del trabajo. Daños derivados del trabajo son aquellos accidentes producidos en el trabajo, que se llaman accidentes de trabajo, y enfermedades profesionales, que son las patologías relacionadas con el trabajo, y que sufrimos todos y todas, si no se previenen los riesgos adecuadamente, ¿vale? Esa es un poco la primera parte. Y luego, como lo que nos habéis pedido es qué hacemos, pues vamos a darle un repasillo a las actuaciones que hemos puesto en marcha. Yo parto de un estudio también, o de varios estudios que hacemos desde Osalan. Empezamos ya llevamos muchos años haciendo un estudio de analizar qué pasa, dónde trabajan las mujeres y por qué tienen accidentes y enfermedades profesionales, o por qué tenemos accidentes y enfermedades profesionales que son diferentes a las que sufren los hombres. ¿Por qué? Entonces, hicimos un estudio que se ha renovado recientemente en el 2024, parece que nos hemos copiado, uno es del 2017, otro es del 24, el año de los estudios. Estaba el 20, que también fue un año de estudiar, bueno, podíamos hacer otra cosa más que estudiar, vaya por delante. Pero bueno, en estos estudios lo que hicimos es ver las condiciones de trabajo, los accidentes, las enfermedades profesionales, hablo, los riesgos percibidos, es decir, cómo siento yo como mujer si tengo riesgo en el trabajo y cómo lo siente él como hombre si tiene riesgo en el trabajo. ¿Qué siente él y qué siento yo, no? ¿Percibe él que tiene más problemas que yo o lo percibo yo? Eso es lo que hemos estudiado. Y luego la cobertura en materia de prevención, es decir, ¿se me ofrece lo mismo o por lo menos estoy enterada de lo mismo? Sé que hay formación, sé que hay reconocimientos médicos, sé que hay comités de seguridad y salud, sé que hay personas que representan mis necesidades en algún sitio, esa información me llega. Eso es lo que se analizan en estos estudios, ¿no? Y yo os voy a poner un poco rápido, porque si no voy a estar aquí toda la tarde y me van a echar, la situación, voy a empezar por el principio, la situación de hombres y mujeres en el mercado. Según los datos, y estos son datos, nosotros trabajamos con datos estadísticos, con datos tanto del IGAT, que es una aplicación del Gobierno vasco donde se recogen accidentes, como del CEPROS, que es de Seguridad Social, donde se recogen enfermedades profesionales, como datos del INE, datos del Eustat, datos de afiliados. Es decir, necesitamos datos para comparar, porque sin datos no tienes evidencias, ¿no? Como decía Pedro. Y lo que vemos, las mujeres las tenemos en rojo no sé si señalo, no, sí, y en azul los hombres, y lo que vemos es que la distribución, como veis, sobre todo en servicios trabajamos las mujeres, sobre todo. Aquí está más desagregado, los verdes son los hombres y las rojas somos las mujeres. Si veis, casi toda la población masculina está en la parte de construcción e industria, es casi toda. La parte de las mujeres estamos más en la parte de actividades sanitarias, atención a pacientes, en educación, en hostelería, es decir, lo que es servicios, ¿no? Eso ya nos va diciendo cosas, nos va diciendo cosas. Bueno, tenía yo marcado, pero bueno, es igual. Hablamos entonces de una segregación horizontal, es decir, de una separación entre hombres y mujeres de trabajos. Y hablamos porque los datos lo dicen, no porque nos lo inventemos. Entonces, en la columna de este lado tenemos a los hombres, el total de afiliados en la Comunidad Autónoma de Euskadi, ya digo datos de 2021 en este caso, 483.000, afiliadas 450.000. Del 50% de los hombres afiliados, el 50%, en las mujeres es el 90%, están incluidos en estas actividades, es decir, como veíamos, construcción, comercio, en este caso de vehículos, hablamos de talleres mecánicos, hablamos de seguridad social, hablamos de administración, y hablamos de transportistas, eso sobre todo en hombres. Pero en mujeres el 90%, ya no es el 50%, el 90% se recogen estas actividades, educación, actividades sanitarias, comercio, actividades del hogar. Veis que hostelería, es decir, trabajamos en mundos diferentes, eso lo llamamos segregación horizontal, es decir, hacemos diferentes trabajos. Lo remarco porque eso marca en qué nos afecta la salud. Claro, si yo trabajo en A, pues los riesgos son A, y si trabajo en B, pues los riesgos son B. Bien, pero además de eso, los datos en estos estudios nos mostraban también una segregación vertical, es decir, a igualdad de condiciones tenemos o trabajamos en categorías normalmente inferiores por trabajo, y esto también lo dicen los datos. El Eustat en 2023 decía que vamos evolucionando, yo vaya por delante, soy una mujer muy positiva y creo que tenemos que ser positivos y seguir peleando, es decir, vamos evolucionando y seguiremos haciéndolo. En el 2021 un 32,26% de los cargos directivos, tanto del ámbito
público como privado, son mujeres. La cifra es de 25,58 en altas direcciones y de empresarias en un 33,41. Persisten las diferencias, se van acortando desde el inicio de los tiempos, ahora nos vamos acortando, pero ya veis aquí también que hay una diferencia, pues esta es en la T9, que digamos que es la actividad de relación con personas, normalmente son categorías un poco más bajas y son sobre todo personas, o sea, somos mujeres. Se ve en este otro lado, en la T6, son actividades de producción industrial, igual que en la T1, son tareas de dirección donde hay más porcentaje de hombres. Eso se llama segregación vertical, es decir, eso existe. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es luchar para equiparar e igualar esto, ¿no? El estudio también nos decía que la mayor parte de los contratos temporales, la incidencia era mayor en mujeres, decía datos de 2023. Y casi los contratos a tiempo parcial también son mayores en mujeres. Son datos, es decir, que con esto es con lo que tenemos que prevenir, ¿vale? Es ponerlo encima de la mesa y sobre este escenario es con el que tenemos que trabajar, ¿no? Las horas trabajadas, que también se hizo un análisis en este estudio, nos dice que los hombres normalmente trabajan en trabajo remunerado. Aquí separamos un poco el trabajo que hacemos en casa de cuidado de hijos, de mayores, que normalmente recae también sobre las mujeres, normalmente digo, ¿eh? El trabajo remunerado es es 1 hora y 2 minutos más en hombres, y en mujeres, si sumamos todo el trabajo que se hace en casa, es 1 hora 49, ¿no? Hay una brecha salarial, hay una diferencia de salarios también. Es decir, todo esto va sumando, porque claro, son menos, categoría inferior, tengo un contrato parcial, además temporal, normalmente adecuado a necesidades que se van heredando y que las mujeres vamos adquiriendo y nos van dando. Es decir, esto es, bueno, vamos evolucionando. Yo insisto que la evolución está siendo positiva, lenta pero positiva. Bien, pero además, como os decía, ese es el mercado, pero queremos analizar también en materia de prevención de riesgos laborales qué conocemos, ¿no? Este estudio lo que pretendía echar un vistazo era a ver si conocíamos, tanto hombres como mujeres, los riesgos en seguridad, en ergonomía, en higiene y en psicosociología. Esos títulos o esas disciplinas preventivas las marca la normativa, es decir, la seguridad recoge pues, todo lo que son pues, caídas en altura, trabajo en construcción, trabajo con máquinas, eso es lo que recoge, ¿no? La higiene industrial recoge el ruido, exposición a ruido, vibraciones, pues, las personas que están en las aceras con los taladros, por ejemplo, exposición a polvos cancerígenos, eso es higiene industrial. Ergonomía es postural, es decir, los riesgos que yo tengo de posturas, que ahora ya vais a empezar a ver aquí más mujeres. Y psicosociología, que es, bueno, es una disciplina que lo que pretende es prevenir el estrés en el trabajo, la ansiedad en el trabajo, pues estudiando las cargas de los tiempos, las presiones de los tiempos, si estoy o no apoyada por mis superiores o estoy aislada, eso es lo que recoge la psicosociología. Dicho esta explicación así muy breve, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nace, que por cierto ha cumplido 30 añitos, es mayor la Ley de Prevención, ha venido haciendo un buen recorrido, lo menciono ahora porque ayer se ha llevado también el anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención, en la que se va a incidir sobre todo en muchas cosas nuevas, pero sobre todo en la incorporación de la perspectiva de género en prevención de riesgos laborales, algo que yo creo que tenemos que celebrar porque, bueno, pues ya es hora, añado, pero bueno, eso es un comentario personal, sin más. Como veis aquí, lo que se preguntaba era qué perciben los hombres y qué percibimos las mujeres en el trabajo. Entonces, con respecto a los riesgos, pues lo que os digo, pues con heridas con herramientas, cortar, caerme desde altura, ellos, los hombres, perciben tener más riesgo que nosotras mismas, ¿eh? Con respecto a la higiene industrial, es decir, al ruido, a esa exposición de polvos que os decía que puedan ser o no peligrosos, nosotras, las mujeres, tenemos más percepción de infectarnos pues porque trabajamos en el sector sanitario más o sociosanitario y tenemos esa idea metida en la cabeza que podemos estar más afectada que ellos, ¿no? En ergonomía andamos más o menos parecidos, que los riesgos posturales los tenemos todos. Ellos destacan, los hombres destacan tener más percepción de estar expuestos a ruidos, es decir, ellos son más conscientes que nosotras que el ruido les afecta, eso dicen los estudios. Y la psicosociología andamos parecidos, no tenemos algo a día de hoy que nos destaque que un hombre o una mujer tengan una percepción diferente con respecto a esto.
Los riesgos psicosociales, ¿por qué ponemos de manera independiente los riesgos psicosociales? Pues porque además de la perspectiva de género, que es un gran avance en la ley de prevención, además de esto vamos a insistir e intentar prevenir mejor esas cargas de trabajo, ese estrés, esa ansiedad, ese sentimiento de soledad, todas esas cosas, si me permitís, que no sabemos cómo englobar dentro de una patología, porque no es una patología, sino son muchos síntomas mezclados, ¿no? Entonces, por eso lo tenemos separado. Con carácter general, los datos dicen que no se puede decir que haya mayor proporción de mujeres que de hombres que perciben que tienen más riesgo psicosocial en su trabajo. Se identifican las situaciones de carga de trabajo, sobre todo lo que dice el estudio a las personas encuestadas, que cuesta porque se tiene que retener mucha información en poco tiempo, eso es lo que suelen decirnos. No es un riesgo a día de hoy, gracias a Dios, añado, el más prevalente, pero sí se incluye el riesgo de conflicto y violencia en las relaciones personales, porque en torno a 40.000 trabajadoras y trabajadores, en este caso, manifiestan haber sufrido en algún momento de su vida laboral situaciones de violencia, intimidación, acoso o discriminación grave. En definitiva, que más de la mitad de la población pueda estar expuesta a estos riesgos, por eso los separamos, ¿eh? Bueno, aquí volvemos a repetir un poco lo que os decía. El problema más destacado con respecto a la percepción en esto es no tener tiempo suficiente para asimilar todo lo que tengo que retener en un momento, ¿no? Eso es lo que nos dicen los datos. Bien, pero además preguntamos más cosas. Como veis, estoy haciendo un poco el recorrido de por qué estamos en situaciones diferentes. Pues por todo esto, porque parece que son, bueno, no, es que tú trabajas aquí, no, trabajas aquí, pero tiene todo este recorrido por detrás, ¿no? ¿Por qué? La participación, aquí lo que hemos querido señalar es si las mujeres y los hombres tenemos el mismo conocimiento de qué es la prevención y cómo está en nuestros centros de trabajo. Y lo que dicen los datos, aquí los hombres son los azules, las naranjas somos las mujeres, parece que los hombres conocen más que los reconocimientos médicos existen en el trabajo, que la formación en materia de seguridad también es obligatoria y se da, que el plan de prevención, que es el documento en el que toda empresa dice cómo va a hacer y cómo va a prevenir a sus personas trabajadoras, también dicen los datos que lo conocen más las mujeres. Como veis, todas las actividades preventivas son más conocidas, se percibe, o en las preguntas, insisto, estos son datos preguntados. Parece que los hombres los conocen más que nosotras, ¿no? En mejoras de instalaciones, en los EPIs, los equipos de protección individual para trabajar. Bueno, también dicen los datos que a la hora de conocer si, bueno, todas las personas en los centros de trabajo tienen representación sindical, tienen representación de sus derechos, en este caso de los derechos preventivos, y parece que los hombres conocen más la existencia de esas figuras que nosotras las mujeres, ¿no? Bueno, seguimos en este recorrido porque le enfermamos también de manera diferente, es decir, al final yo trabajo de manera diferente a un hombre, percibo, tengo unos conocimientos diferentes y mis accidentes y mis enfermedades profesionales también son diferentes. Bueno, pues todo se va relacionando. Voy a empezar por los accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo, los hombres aquí están en negro, las mujeres en rojo. Es cierto que han ido disminuyendo a lo largo de los años, pero los accidentes nosotros los diferenciamos, lo que decimos en jornada y in itinere. En jornada es trabajando en el centro de trabajo y in itinere son cuando voy al trabajo o cuando salgo para ir a casa o cuando me desplazan y me dicen, pues en vez de este centro tienes que ir mañana a aquel, ¿no? Esos son accidentes in itinere. Están separados porque las causas son diferentes. En los accidentes en jornada los hombres se accidentan más, tienen un índice mayor de accidentes que nosotras las mujeres. Por sexo, diferenciado por sexo y por actividad también, esto, claro, evidentemente se relaciona con nuestros trabajos. Los hombres se accidentan más en construcción, como veis, que es el rojo, se accidentan más en industria y nosotras nos accidentamos más en servicios, menos accidentes, pero más localizados. En los in itinere, es decir, en los desplazamientos, ¿vale?, tanto de ir a casa o volver a casa como entre centros de trabajo, sin embargo, aquí los accidentes in itinere, las mujeres nos accidentamos más. Bueno, pues lo dicen los datos. Y ahora, si lo separo más allá de todo esto, los hombres se accidentan más con el vehículo, moto, coche, y nosotras, las mujeres, nos accidentamos más pues por caídas, por golpes. Hay diferencias también, hay diferencias. Son datos curiosos, pero vale la pena verlos, ¿no? Dices, ¿por qué caídas de escalera corriendo, saliendo de casa? O sea, esto pasa, estos son los datos, ¿no? Que cuando los ves así te parece curioso, pero son reales, ¿no? Son reales, te hace pensar un poco, ¿no?, el por qué pasan todas estas cosas, ¿no? Si analizamos estos accidentes en ocupaciones,
pues bueno, lo hemos visto en ocupaciones y en este caso en categoría de ocupación, pues las mujeres estamos en trabajos de restauración, el morado sobre todo, el rosa, en trabajadoras menos cualificadas, en hombres se accidentan más en industria, es decir, claro, ya vais viendo que todo nos va encajando, ¿no? ¿En qué trabajo, qué hago? Pues claro, pues lógicamente los datos me llevan a lo que estoy haciendo, ¿no? La forma de los accidentes, normalmente, y esto se repite tanto en hombres como en mujeres, los accidentes más frecuentes en el trabajo son los producidos por los sobreesfuerzos, es decir, los tirones, los dolores de espalda, el dolor de brazo, el dolor de hombro, tanto en hombres como en mujeres. En este caso se repite, son los más frecuentes. Bien, ¿qué nos dicen los datos entonces? Pues que el índice de accidentes, si me paso de tiempo me cortáis. Si me paso de tiempo me cortáis. Vale, tú que eres la moderadora. Vale, me pongo a hablar. Los accidentes, ¿qué nos dicen los datos? Pues que el índice de accidentes es mayor en los hombres, de accidentes de trabajo, en todos los sectores, sobre todo en construcción e industria, en grupos de edades, marca entre 25 y 44, que los accidentes sin itinerarios son mayores y se producen más en mujeres, los de tráfico ligeramente superiores en hombres, el riesgo relativo de accidentes, es decir, ¿qué quiere decir riesgo relativo? Pues ahora quiere decir que lo que he hecho es separar los factores que me pueden afectar, es decir, en igualdad de condiciones, un hombre y una mujer que viven en el mismo territorio histórico, porque bueno, esto es un análisis muy más amplio que no puedo estar aquí toda la tarde, pero es por territorio histórico incluso es diferente, pero bueno, si separas esas condiciones, es decir, el hombre y la mujer con las mismas condiciones, aún así nos dice que el hombre tiene más riesgo de sufrir accidente que las mujeres. ¿Vale? También tiene más riesgo de sufrir accidentes no traumáticos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros llamamos no traumáticos. Traumáticos pues son los producidos, los que conocéis más frecuentes, cortes, caídas, golpes. Los no traumáticos son estos accidentes que están ocurriendo ahora más en los centros de trabajo, que pueden ser los infartos o que puede ser que una persona pues, va al trabajo y va al servicio y se muere allí. Esto se está viendo ahora y esos tienen más riesgo los hombres que las mujeres, dicen los datos. Bien, pero tenemos las enfermedades profesionales. ¿Qué es una enfermedad profesional? Pues también es un daño producido en la salud que lo diferencia de un accidente de trabajo porque se produce, necesita más tiempo, ¿no? Es más latente. El accidente es ahora mismo me caigo y ya estoy. Y la enfermedad profesional es algo que con el tiempo, pues imaginaros un movimiento de una cajera de supermercado, ¿no? Que está todo el rato pasando. Bueno, pues hoy no me duele, mañana tampoco, pero dentro de un mes me duele, o me duele el codo, o estoy cortando y me duele el hombro, ¿no? Eso son enfermedades profesionales, es la diferencia. Aquí, sin embargo, en las enfermedades profesionales, bueno, los sectores vuelven a ser los mismos, no voy a seguir entrando. Los hombres tienen más enfermedades profesionales, tienen más profesionales, la parte negra son sin baja y la parte roja es con baja. Sin embargo, aquí, ajustando por edad, las mujeres tenemos más riesgo de sufrir enfermedades profesionales. Es decir, a igualdad de condiciones tenemos más riesgo las mujeres de enfermedad profesional y los hombres más de accidente de trabajo. ¿Vale? Voy a pasar un poco más rápido, que si no… La duración, esto sí es importante, la duración de las enfermedades profesionales es más larga en días en mujeres que en hombres. También lo dicen los datos. Nos duran más las patologías a las mujeres producidas por enfermedad profesional que a los hombres. Es decir, fijaros, la de cosas que están saliendo solamente mezclando qué hago, solamente mezclando lo que hago. Bien, sin embargo, y con esto voy a ir avanzando ya rápido, las enfermedades profesionales, a día de hoy hay algunas de ellas que están silentes. Aquí hemos puesto algunos de los, pues alguno de lo que sale en los periódicos, que es cierto. Las patologías de la Kelly se incluían en el cuadro de enfermedades profesionales. Ya en mayo del 2018 se decía esto porque no estaban. ¿Por qué no están? Pues porque las enfermedades profesionales están en un cuadro. El Ministerio de Seguridad Social y Trabajo publica ese cuadro, recoge qué daño, es decir, qué patología, en qué sector trabajo y qué agente me lo produce. Si no estás ahí, no es enfermedad profesional, eso es así, lo dice la ley. Bien, ¿qué estamos haciendo? Ahora iremos al que estamos haciendo. Pues intentar incluir aquellos trabajos que no existían o no estaban reconocidos en aquel entonces para que esos trabajos recojan estas patologías, porque los derechos son para todas. Entonces, esos trabajos que se van haciendo poco a poco van consiguiendo, pues por ejemplo, que en el cuadro de enfermedades profesionales, patologías relacionadas con tirar de hombro, dolor de espalda, se vayan reconociendo como enfermedades profesionales. Es decir, se va avanzando despacio, pero se va avanzando. Bueno, este es el resumen, es un poco lo mismo que acabo de decir, que los hombres tienen una tasa de incidencia mayor, pero sin embargo la duración de las bajas es para nosotras mayor, aún así tenemos más riesgo, es decir, se reconocen más enfermedades profesionales en los hombres,
aún teniendo nosotras más riesgo de enfermedades profesionales. Esto lo dicen los datos. Luego, conclusión, que el sexo, la influencia del sexo-género en la percepción de los riesgos, es decir, en cómo yo siento y en los daños que se me producen, sí influye. Y, por lo tanto, es necesario integrar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales, que, como os decía antes, es en lo que llevamos trabajando muchos años. Líneas de actuación, que es lo que nos habéis pedido. Yo quería poner un poco en contexto el qué está pasando para poder explicarlo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Mejorar los datos, en primer lugar, mejorar los datos. Si no tengo datos, no puedo comparar, no puedo ver si voy mejorando, no puedo ver si lo que pongo en marcha funciona o no funciona. Mejorar la recogida, los instrumentos de recogida de datos, ¿no? En eso estamos trabajando con los departamentos para que esto sea mejor. Analizar las categorías profesionales y los contenidos del trabajo. Esto lo recogía de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-26 y la Estrategia Vasca, la nuestra, también lo recoge. Elaborar estudios específicos de condiciones de trabajo diferentes para mujeres y para hombres, porque lo son. Nosotros ya tenemos puesto en marcha 7 proyectos que están en nuestra página web y que podéis consultar, es libre, todo el mundo puede entrar, en la que se ha hecho un análisis de personas más vulnerables, personal migrante o trabajos invisibilizados. Todo eso se está analizando, porque sin las conclusiones de qué pasa, insisto, no puedo trabajar, ¿no? Profundizar en los riesgos psicosociales y, por supuesto, en los ergonómicos, que son los que tenemos casi toda la población, hombres y mujeres, ¿vale? ¿Qué hemos hecho en Osalan y qué estamos haciendo? Pues, para empezar, analizar de forma sistemática las diferencias biológicas que tenemos, diferencias biológicas. Hombre, indudablemente, esto no se nos caen los anillos a ninguno por decirlo, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Analizarlas y visibilizarlas. Desde Osalan trabajamos con la universidad, con la UPV en este caso, en los grados de enfermería, en la Cátedra de Medicina y Enfermería del Trabajo. Trabajamos y vamos a empezar a trabajar con la Escuela Nacional de Medicina y Enfermería del Trabajo, los futuros médicos y enfermeros de trabajo, que nos van a ayudar a visibilizar todo esto. Es decir, hay que empezar en la cuna para que la gente pueda trabajar y pueda trabajar en prevención de riesgos laborales. Trabajamos con Emakunde y con la Inspección de Trabajo para que se cumplan esos planes de igualdad en las empresas, que a día de hoy son obligatorios en la mayor parte de ellas, y en las que se recoge qué hay que hacer y qué hay que hacer en materia de prevención. Colaboramos con el Ministerio de Trabajo, como os decía, para incluir esas enfermedades profesionales, esos trabajos no visibilizados a día de hoy y esos datos que no salen durante muchos años. Trabajamos con ellos para que esto se vaya visibilizando. Es un trabajo lento, silente, pero que tiene recorrido y que tiene fruto ya. Como os decía, tenemos estudios que algunos verán en breve ya la luz dentro de nada. Incidimos en la sensibilización, en la formación, en la información, en toda la divulgación. Tenemos un curso online que hemos hecho las compañeras de mis equipos de Osalan, la técnica de igualdad, junto con un grupo interno, grupo de género, que las tengo que reconocer y por eso pongo esta penúltima transparencia. Trabajamos para incorporar la perspectiva de género en todas y cada una de nuestras actividades y actuaciones, en todas, en la capacitación e información de nuestro personal. Claro, empezamos por nosotros mismos, tenemos que formarnos a nosotros mismos, a la Inspección de Trabajo, a la Autoridad Laboral, a los agentes sociales, es decir, a las asociaciones sindicales y empresariales, a las asociaciones de cooperativas, porque todo el mundo tiene que conocer esto. Nosotros revisamos todo nuestro material con perspectiva de género, todos los convenios que hacemos, los contratos que se hacen, las subvenciones, todas ellas están revisadas con perspectiva de género y, por supuesto, en todas las campañas que hacemos, que ahora estamos en plena campaña del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y yo quería terminar, si me permitís, no sé si tengo un minuto, con este minuto termino, quería poneros, para que veáis dónde está todo lo que podéis utilizar. Podéis dirigirnos, por supuestísimo, a nuestro personal siempre que necesitéis cualquier apoyo o ayuda o información, no tenemos ningún problema. Pero yo sí quería, ahora vuelvo para atrás porque eso está en la página web, elaboramos un documento de cómo incorporar la perspectiva de género en la seguridad y salud en el trabajo. Este documento es un manual que tienen las empresas, está a su disposición, que tienen que emplearlo, que tiene 12 pasos. Cada uno de estos 12 pasos tiene un vídeo incorporado en el que va diciendo cómo hacer. Son vídeos muy cortitos que yo creo que merece la pena. Yo tengo intención de poneros uno, solo uno, os lo prometo. Pero los 12 pasos son definir la política de prevención en la empresa, en cada una de las empresas y centros de trabajo con perspectiva de género, favorecer y garantizar la consulta de las mujeres y la participación de forma representativa en todos los comités y en todos los órganos de gestión, desarrollar formación sobre género y salud
laboral en la empresa, desagregar todos los datos, sistemáticamente todos y cada uno de los datos tienen que estar desagregados porque si no, no podemos saber qué está pasando. Garantizar que los equipos preventivos tienen personas formadas en perspectiva de género, tener en cuenta la desigualdad de género, atender a las diferencias biológicas y sociales que afectan y que además pueden repercutir en las actividades preventivas, tener en cuenta otros factores sociales. Ya hablaba el compañero de los cuidados que hacemos en casa, más las mujeres que los hombres. Tener en cuenta las diferencias de mujeres y hombres en la vigilancia de la salud, es decir, los exámenes de salud y reconocimientos médicos y en la notificación de las enfermedades profesionales y los accidentes. Proteger, evidentemente, la salud reproductiva de ambos y el embarazo y la lactancia de las mujeres. Desarrollar medidas preventivas de actuación contra acoso sexual y por razón de sexo y considerar la diversidad de todas las personas y su influencia en la salud laboral. Toda la diversidad. ¿Por qué digo diversidad? Porque la ley de prevención, y nosotros tenemos que hacerla cumplir, lo que dice es que hay que adaptar el trabajo a las personas, no las personas al trabajo, el trabajo a las personas, a cada una de nuestras necesidades. Y eso es lo que llevamos ya muchos años pues intentando divulgar, formar, informar y seguir por este camino. Y yo aquí, aparte de agradeceros, os quiero poner solamente para que veáis dónde está la página, compañero que me ha ayudado muy bien, pero que yo soy muy torpe. Aquí está. Quisiera ir para atrás. No, quisiera ir para atrás, porque he salido yo sola, he sido yo, no ha sido él, que lo ha hecho muy bien. No, es que quiero que vean dónde está la página de Osala. Pero no quiero el vídeo, quiero la página. ¿No quieres Quiero la página. ¿Quieres la página de Osala? Sí. Aquí lo tienes. Ahí, estamos las dos. Pero dale otra vez. Osala busca. Ya está. Sí, esto es lo que quiero. Tú me habías puesto el vídeo, pero quiero enseñar dónde pueden buscar las herramientas. Vale. No te agradezco, ¿eh? Vale. Esta es nuestra página. Hay veis aquí, género y prevención de riesgos laborales. Mis compañeras y compañeros aquí han documentado todo lo que tenemos, documentación, formación, proyectos. En documentación tenemos todos y cada uno de nuestros planes y políticas, todos los estudios que hemos hecho, que podéis descargar, visualizar, podéis hacer con ellos lo que mejor os pueda parecer. Tenemos todas las guías, todas las publicaciones que están a vuestra disposición, todos estos estudios que pasaba así un poco, los tenéis aquí, a todos a vuestra disposición. Tenemos... Bueno, la compañera se ha adelantado. Tenemos los vídeos. Yo os quería llevar aquí. Este es uno de los documentos que tiene, por cada uno de los 12 pasos que os he leído, pues tiene un vídeo muy cortito de 1 minuto. Entonces, pues yo quería terminar... 7. Atiende a las diferencias de mujeres y hombres al evaluar los riesgos y al adoptar las medidas preventivas. Mujeres y hombres, ¿se exponen a los mismos riesgos? ¿Les afectan de la misma manera? Infórmate sobre las diferencias biológicas y sociales y sus interacciones. ¿Has evaluado todos los riesgos? Evalúa los riesgos ergonómicos y psicosociales en profundidad. Ten en cuenta que los lugares de trabajo, los equipos, la maquinaria, las herramientas y los equipos de protección individual están diseñados mayoritariamente desde parámetros anatómicos masculinos. Ten en cuenta que el efecto toxicológico en mujeres y hombres puede ser diferente. Ten en cuenta que la organización de los tiempos está pensada en general para una persona con disponibilidad total para el empleo, sin responsabilidades de cuidados. Ten en cuenta que la respuesta osteomuscular ante posturas y cargas puede ser diferente. Y ten en cuenta que la nocturnidad y turnicidad puede afectarles de diferente manera. Sí, vale. ¿Tenéis micrófonos por ahí? Sí, ahora te traen un micrófono. Ah, bueno, vas a traducirlo tú, sí. Muy bien. Sí, ella. Pero la voz de final. Sí, para que al hacer lengua de signos lo vean las compañeras en directo y yo... Muy bien. Me oís a mí. Sí, de acuerdo. Sí. Bien.
Bueno, ya sabéis, me veis que soy una persona sorda, he venido con otras dos compañeras. Muchas gracias por las conferencias, la de ayer, la de hoy. Y yo quería interesarme también con todo el tema de la igualdad de la que estamos hablando entre hombres y mujeres. Yo no sé si se tiene en cuenta también a las personas sordas, a las mujeres sordas en este caso, porque tenemos muchas barreras en muchos aspectos y no sé si se tiene en cuenta o alguna vez se ha comentado. Gracias. Bueno, ¿alguno de vosotros? Bueno, respecto a la parte que a mí me afecta, el movimiento de la discapacidad lleva muchos años muy bien organizado y me consta que tiene su propia agenda, sus propios estudios, en concreto este que os presentaba del año 2020, quisimos combinarlo, pero es verdad que nosotros estamos más enfocados en la agenda salud y patologías de temas más vinculados a la cronicidad. Pero yo entiendo que todo el tema que afecta a diferentes discapacidades y a circunstancias de las personas con discapacidad, quiero decir, yo no lo he expuesto en mi presentación, pero bueno, se podía haber integrado y creo que tiene un ámbito de actuación y de estudio específico. Así que bueno, no es un olvido, sino que considero que es una parte que está cubierta ya desde el mundo de la discapacidad, del CERMI, de las asociaciones de personas sordas, etcétera. Bueno, desde el mundo laboral no solo hay que tener en cuenta, es que es obligatorio tener en cuenta la diversidad, hemos hablado, y por supuesto existe la vigilancia de la salud, que a mí me gustaría, bueno, pues me sale este ramalazo de medicina, que no puedo evitar, pero cierto es que la medicina del trabajo está para esto, está para proteger la salud de las personas en el trabajo y para las necesidades, por supuesto, acompañada con la parte técnica de prevención, hay que adecuar, insisto, el trabajo a la persona, con lo cual es obligatorio adecuarla y está contemplado en todos los artículos. Cierto es que queda también recorrido, yo, vamos, no tengo nada que decir porque queda recorrido y estoy segura que así me lo decís. Quería preguntar algo parecido, lo que pasa que a mí me atañe otra cosa. La artrosis en las mujeres, todo lo que dificulta la incapacidad, los dolores, hay más graves o menos graves, yo la tengo menos grave, pero bueno, afecta, y por ejemplo yo tengo insuficiencia renal también, y aprobaron hace poco la incapacidad laboral por insuficiencia renal, pero a mí no me atañe porque fue anterior un par de años. ¿Puede ser retrospectivo? ¿Sabes qué pasa? Que eso no te puedo yo contestar, porque esos son de seguridad social, o sea, esos son reconocimientos de seguridad social y nosotros no llevamos, o sea, no estoy en ese organismo, pero bueno, lo que sí podemos es dar traslado a quien corresponde de las preguntas, pero es de seguridad social. Nosotros no podemos reconocer incapacidades, no tenemos esa labor, no es nuestra competencia, es seguridad social. Yo voy a aprovechar para hacer publicidad de un servicio gratuito que tenemos para todas las asociaciones y para las personas que viven con enfermedades, que es una clínica legal, está dentro de nuestra página web, plataformadepacientes.org. Si entras ahí, hay un formulario en el que tú puedes hacer consultas, donde la mayor parte de las consultas de personas con enfermedades crónicas vienen del mundo laboral y de circunstancias de este tipo. Hay veces que pensamos que igual tenían que ver con el ámbito de la asistencia sanitaria y es el mundo laboral, temas de seguridad social, empleo, temas de discriminación, era lo que más preguntas tenemos, así que si la canalizas a través de la página web te la contestamos a través de nuestro abogado. Y últimamente hemos empezado a tener, que hasta ahora no era una estadística significativa, vinculado a seguros médicos y todo el tema de coberturas que no está habiendo, circunstancias que afectan a defensa de derechos y vulnerabilidad. Así que yo creo que yo no te lo puedo responder, pero tienes ahí el canal. En cualquier caso, no olvidéis, a las personas en activo, que el servicio de prevención de vuestras empresas tiene la obligación de evaluar cómo está cada persona, con independencia de que sea una patología laboral o no. Es decir, si yo tengo una patología mía, pues me da lo mismo, la que sea, que no está relacionada con el trabajo, y estoy trabajando, el servicio de prevención me tiene que evaluar para ver si lo puedo hacer.
no me puede tratar la parte que me comentas de los derechos, eso no, pero sí me puede evaluar qué tengo que hacer o qué puedo hacer y qué puedo no hacer trabajando. Para eso está, y no os olvidéis porque es muy importante, no es el de la mutua, confundimos a veces, ¿no? La mutua es el que te asiste cuando has tenido un accidente, cuando ya ha pasado. Esto es para prevenir, es decir, mire usted, tengo esto y me duele cuando hago A. Pues ese me duele cuando hago A, te tiene que adaptar y decir, mire, pues usted a lo mejor es que A no puede hacer sino A', ¿no? Es un poco... ¿Hay alguna pregunta? Sí. Bueno, gracias por la charla. Yo quería, bueno, hay, imagino que mil posibilidades de buscar soluciones, ¿no? a lo que estamos viendo, pero yo me quiero centrar, por ejemplo, en la mujer que está cuidando, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna queja del servicio de dependencia, que en mi caso ha funcionado de maravilla, pero igual sí que se podría hablar que no solo dar puntos por la situación del enfermo, sino no olvidarse la cuidadora. Entonces, bueno, pues este señor tiene un grado 1, un grado 3, lo que tenga, pero vamos a ayudar a que esa señora tenga su tiempo libre, no sé, es que yo creo que se centra todo en el enfermo y la persona que está cuidando al final es que termina destrozada. O sea, entonces, eso, que hay imagino que 1000 acciones que se pueden hacer y que se estarán estudiando, pero sobre todo eso, centrarse mucho en la mujer que está en casa. Es que es muy duro. Sí, o sea, a ver, yo es que te puedo hablar de la competencia que tengo, ¿no? La evaluación del empleador a la hora de derechos, yo no la puedo tener, no la tengo, no me compete. Pero sí tenemos otras cosas, es decir, el empleado y la empleada de hogar o de cuidados, sí son trabajadores y trabajadoras. Entonces, al ser trabajadores y trabajadoras tienen unos derechos, ¿no? Se está trabajando mucho con las empleadas, digo empleadas porque la mayor parte son mujeres, es la realidad, ¿no? Con el colectivo de las empleadas. Nosotros tenemos, precisamente mañana hay una charla con este colectivo al que de repente, pues eso, la ley dice que tienen que tener, que tienen que no tener, entonces tú le das un papel y esto a mí exactamente, pues no sé si me sirve para mucho más, ¿no? Entonces, lo que hacemos es llevarles la formación y la información y a dónde acudir, cómo hacer, qué te pasa si haces A, dónde puedes conseguir unos guantes que te protejan, es decir, esa labor sí hacemos. Esta otra labor no tengo yo la competencia para poder hacerla, insisto, ahí no. Igual el compañero. No, yo tampoco tengo la competencia, pero un poco en esa línea. Recuerdo hace muchos años un proyecto europeo, estando en esclerosis múltiple, que participó Adembi, en el que nos financiaron con fondos europeos destinados a trabajadores, y esto puede ser una idea, formación profesional para cuidadores que no eran profesionales. Decían, ¿por qué no tienen los derechos de capacitación, aunque no estén cobrando y no tienen retribución? Porque no existe el sistema para organizarlo, pero ¿por qué no pueden acceder a cuidados profesionales para atender a...? Y esos fondos fueron destinados a formar a personas. Creo que hay a veces formaciones o acciones destinadas a trabajadoras, igual que son profesionales, que podrían aprovecharse. Eso puede ser una idea. Y después, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, que incluso a veces penaliza, porque lo que buscas cuando valoras la dependencia y la discapacidad es que esa persona tenga los apoyos necesarios para tener una vida lo más integrada posible, pero lo más razonable. Y ese cuidado, bueno, pues está favoreciendo, por supuesto, a la no discapacidad de esa persona, pero no está atendida, claro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por dedicarnos estos días a las cuidadoras, porque la mayoría somos cuidadoras, sin remunerar. Yo quería hacer hincapié en un par de cositas. Primero, mi compañera decía que estaba muy contenta con el tema de la dependencia. Yo tengo que decir que la mayoría de las personas que estamos en varias asociaciones en las que estoy no estamos contentas. En primer lugar, porque sé que a vosotros nos compete, pero como estamos en la Diputación, igual alguien lo oye. Sí. Llevamos muchísimos años en el País Vasco sin subir
el dinero de retribución a las personas cuidadoras. Primer punto. Segundo punto, cada año que pasa es mucho más difícil que te reconozcan la ayuda a la dependencia. Sé que hay una empresa licitada para hacer eso y parece como que es que le están pagando para que reduzcan eso. Y cuando antes nos pasaban unos cuestionarios con preguntas concretas que responder para luego conseguir esos puntos, pues ahora resulta que no, que vienen y te responden ellas. Ah, pero se puede hacer no sé qué, ¿no? Ah, pero puede hacer no sé cuántos, ¿no? Ah, pero... Y tú dices, no, pero... Bueno, sí, pero yo sí lo veo. O sea, yo a mi madre que tiene un problema de cabeza, estaba contando cosas a mi madre, pues como cuenta ella, y yo le decía, ¿no te das cuenta cómo está hablando? Me dice, no, pero la veo bien. Y yo me quedé pensando, digo, vamos a ver, ¿estamos examinando tu vista o cómo tiene mi madre la cabeza? Porque es que de verdad me quedé a cuadros. Una mujer que no puede hacer nada, que no se entera de nada, que las charlas que tienes con ella son como... que muchos de nosotros seguramente lo sabremos, lo que pasa con este tipo de personas. Pero viene esta señora y en 15, 20 minutos decide que no pasa nada, que puede arreglarse. Y ya está. No sé, me parece un poquito así. Y luego... hay un problema muy grande, muy grande, muy grande que quiero hacer hincapié y es la generación sándwich. La generación sándwich que no se está teniendo en cuenta. Yo tengo a mi hija autista y tengo a mi madre pues, con estas condiciones, encima se ha caído, se ha hecho una avería y ahora ya también hasta la discapacidad física, aparte de la otra. Eso tiene que recogerse en algún lado, por favor. Porque yo, en estos momentos, todo el mundo te dice, no, es que la cuidadora se tiene que cuidar, pero ¿de dónde sacamos tiempo? ¿De dónde sacamos cabeza? ¿De dónde sacamos energía? ¿De dónde sacamos recursos? Porque yo, desde luego, bajas y bajas y bajas. Y sí, nuestras bajas son mucho más largas. ¿Por qué? Porque aguantamos más. Porque estamos más tiempo ahí intentando tirar y tirar y tirar. Y cuando ya cogemos una baja es porque ya estamos hundidas. Y entonces te llega el tiempo de que te hacen la revisión y te dicen, no, pues que claro, por esto no te podemos dar incapacidad. Entonces tienes que incorporarte al trabajo. Y entonces tienes que elegir entre trabajar o cuidar. Creo que hay muchas cosas que mirar. Gracias. Entonces, yo hoy, por ejemplo, para venir aquí, he tenido que dejar a mi hija discapacitada que estaba pachuchi y a mi madre que ha ido a urgencias esta mañana y le ha dicho la doctora que la tengo que estar mirando yo hoy, por si acaso se pone peor, para llevarla al hospital, por lo que le estaba pasando. Mi hija está en Echevarri, que es donde vivo, mi madre está en Trapagarán. Y yo he dicho, a ver, tengo que venir a este sitio y que alguien se entere de que pasan estas cosas. Gracias, porque oímos tu testimonio individual y efectivamente pues tomamos nota de algo que pasa a muchas mujeres y que es una realidad, ¿no? No sé si tenéis algo que aportar sobre lo que ha dicho. A mí me gustaría suscribir cada una de las palabras, precisamente a veces parece que es invisible totalmente esto que pasa, y yo creo que es muy importante que sea visible y que sea conocido. Respecto a lo que decías de la valoración de discapacidad y de todos los apoyos, respecto al colectivo de personas con enfermedades crónicas, solo un 30%, de 30 y tantos %, tienen reconocida una discapacidad y el resto de enfermedades no tienen ningún tipo de protección social. Algunas no necesitan esos apoyos, pero hay una barrera, ¿no?, que entre acceder a un sistema de protección social a través de la discapacidad y no. Y hay muchas veces que se viven muchas situaciones que son invisibles y que necesitarían apoyos y que necesitan reconocerse de otra manera. Así que si te podemos apoyar de alguna manera en visibilizarlo, vamos, es totalmente de acuerdo. Bueno, pues creo que está bien, que han sido 2 jornadas que se hacen ya las quintas, que seguiremos reflexionando sobre esto. Insisto en que esta propuesta de eso que no se ve, pero que nos afecta, y eso que podemos hacer, es un punto de partida interesante
y necesario para seguir avanzando en superar esas desigualdades y, por tanto, poder atender mejor a las necesidades de mujeres y hombres y hacer esa sociedad más amable para todo el mundo, ¿no? Donde cuidar no sea una carga, sino sea algo que podamos hacer con tiempo y con la ternura que cuidar merece y con la que queremos ser cuidadas y cuidados, ¿no? Eskerrik asko etortzeagatik eta jarraituko gara ikusten.